Hoy el Señor nos va a hablar de que la base para contestar esa pregunta, esa reflexión, debe de ser que vivamos nuestra vida sustentada en el amor de Cristo. ¿Ok? Y que tengamos muy presente cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros le somos suficiente a Cristo. Vamos a explicar eso. Amén. Acompáñame a la Biblia, primera de Juan, capítulo 4, versos 10 y 19. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Algo que tenemos que entender es que el amor que usted y yo podamos sentir por Jesús debe estar basado en el entendimiento y en creer que Él nos amó primero. Y eso significa que la relación entre usted y Cristo, entre Cristo y usted, no la sostiene usted, la sostiene Cristo. No la sostiene su amor por Cristo, la sostiene el amor de Cristo por usted. Y eso es una maravilla, ¿sabe? Eso es una bendición que nos permite la gracia y el abrir los ojos a la gracia, ¿ok? Así que si tú quieres hacer lo que dijimos la semana pasada, que Cristo te sea suficiente, tenemos que hacerlo bajo la premisa de este versículo. Y entonces poder decir: Cristo me es suficiente porque yo le soy suficiente a Cristo. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. ¿Me sigue? Y entonces, para poder entender esto, para poder llegar a este punto, tenemos que hacer algo que yo le he llamado personalizar el sacrificio de Jesús. Cuando tú personalizas el amor de Dios y todo lo que Jesús sufrió y pagó en la cruz por ti, y te olvidas un poco de las demás personas o de toda la humanidad, y entiendes que lo que hizo Jesús por ti para reconciliarte con el Padre y para que tuvieras salvación, cuando tú lo personalizas y lo individualizas, entonces puedes maximizar la hermosura del sacrificio de Jesús y valorarlo, ¿me explico? Y entonces una vez que tú recibas eso para ti, vas a poder hacer suficiente a Cristo. Sin lugar a dudas somos seres espirituales, lo hemos predicado, pero también somos seres sociales, somos seres emocionales y vivimos en una sociedad, en un sistema que establece equivocadamente que eres lo que tienes. Y entonces vamos comprando esa premisa de la sociedad y por eso pasamos más tiempo pensando en lo que no tenemos, que queremos tener, que en lo que ya tenemos. Pasamos más tiempo orando por la bendición que todavía no tenemos que por el que bendice. Nos enfocamos más en la bendición que nos falta que en el que bendice, ¿sale? Entonces, creo que nos viene bien entender que para que Cristo nos sea suficiente, conforme al mensaje de la semana pasada, debemos creer que nosotros le somos suficiente a Cristo. Si tú quieres hacer que Cristo te sea suficiente, tienes que creer que tú le eres suficiente a Cristo. Amén. Eso solamente se entiende bajo la gracia. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título: tú le eres suficiente a Cristo, su amor por ti lo haría de nuevo. En esta primera parte vamos a entender que bajo la base, bajo el soporte del amor de Cristo, es que nosotros podemos llegar a entender la premisa de que tú le eres suficiente a Cristo. Pero lo vamos a mirar, o lo vamos a entender desde la perspectiva de que Jesús es nuestro sumo sacerdote.
Nunca lo habíamos visto esto, así que ponga atención. Hebreos 4:14 dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Mire, Jesús se convirtió en sumo sacerdote no en un momento específico de la historia de su vida, como los demás sacerdotes, ¿verdad? Desde Aarón hasta que hasta que fue destruido el templo, etcétera, sino que Jesús fue designado sumo sacerdote por Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y Jesús perfeccionó ese rol eterno de sumo sacerdote una vez que fue a la cruz y venció. Amén. Por eso el capítulo 5 del libro de Hebreos sigue diciendo, vamos a leer verso 1, del 4 al 6 y el 10. Dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Así que en esa figura del sumo sacerdote hebreo vamos a encontrar una maravillosa respuesta a cómo podemos nosotros hacer que Cristo nos sea suficiente, ¿vale? Y vamos a utilizar un poco acerca de la vestimenta del sacerdote hebreo, ¿ok? Entendiendo que, ya lo hemos dicho otras veces, que el Antiguo Testamento es una tipología, es una imagen de Cristo, o como dice el apóstol Pablo, es una alegoría de Cristo. Como lo enseñamos hace algunos mensajes atrás, acerca de Sara y Agar, que Pablo dice que son alegoría del nuevo pacto y del antiguo pacto, de la gracia y de la ley. ¿Se acuerda? Vamos a ver cómo está aquí la vestimenta completa del sumo sacerdote, o de un sumo sacerdote, ¿ok? Vamos de abajo hacia arriba, si me acompaña, por favor, en la imagen, espero que se vea bien. Primero hasta abajo, ¿verdad? Está la túnica, en este caso de blanco. Luego encima de la túnica está el manto, en este caso de azul, con el borde al final. Después viene el efod encima del manto, que es una especie como de mandil de colores que estamos mirando acá. El efod, luego viene el cinturón con el que se amarra ese efod al sacerdote, y luego viene el pectoral, que es ahí donde nos vamos a concentrar hoy, el pectoral y la mitra, como los elementos más importantes o más sobresalientes de la vestimenta del sumo sacerdote. Ahora quiero que veamos esta otra imagen y vamos a enfocar al pectoral. Y aquí podemos ver un sumo sacerdote, obviamente alguien se disfrazó, déjeme decirlo así, o que se vistió como sumo sacerdote para ejemplificar, y podemos ver con mayor claridad cómo está el pectoral, ¿ok? Las sombreras que están ahí, también se ve la mitra, las sombreras, el pectoral, ¿ok? Atrás del pectoral el efod, etc. Y vamos a la Biblia, vamos a conocer qué dice la palabra de Dios acerca de para qué es el pectoral o qué significa el pectoral. Éxodo 28, vamos a leer del 15 al 21. Dios le está dando instrucciones a Moisés de cómo tenían que hacerlo. Cuando recién comenzaba, ¿verdad? Cuando lo sacó de Egipto, les dio instrucciones para hacer el tabernáculo y también cómo se deberían vestir los sacerdotes, en este caso el sumo sacerdote y los que continuarían siendo sumos sacerdotes después de Aarón. Dice el verso 15, harás asimismo el pectoral del juicio. Quiero que note que es un pectoral para juicio,
De obra primorosa lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, son aproximadamente 20 centímetros. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras, quédese con esta palabra, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Si podemos ver el pectoral, podemos ver ahí las 4 líneas de 3 piedras preciosas cada una que están en el pecho del sacerdote, ¿vale? Después Dios les dio instrucciones para sujetar el pectoral. En el verso 28, el mismo capítulo de Éxodo 28, verso 28 al 30, dice: y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral, y no se separe el pectoral del efod. Tienen que estar juntos. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Note que dice corazón. Cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Hay mucho que hablar de todo esto, pero vamos solamente a identificar 3 aspectos, 3 cosas. El primero, que Aarón llevaba el pectoral del juicio sobre su corazón. No dice sobre su pecho, dice sobre su corazón. 2, que el pectoral llevaba 12 tipos diferentes de piedras preciosas que representan a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Aquí me voy a adelantar un poquito para que no se confunda. Acuérdense que ahí está incluido José en esas tribus y José es una tipología de Jesús. O sea, ahí estamos también nosotros. ¿Vale? Y 3, el pectoral era usado para impartir justicia usando algo que le llaman el Urim y el Tumim. ¿Sale? Vamos a recordar solamente que la función más importante del sumo sacerdote era entrar una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto, llevando los pecados. O sea, él iba a hablarle a Dios del pueblo. Algo maravilloso es que, por ejemplo, los profetas le hablan al pueblo de parte de Dios. El sacerdote, el sumo sacerdote, le habla a Dios del pueblo. O sea, le lleva a Dios a su pueblo, obviamente para pedir el perdón de los pecados y hablar de ello. Y quiero que notemos que eso que el sacerdote hacía una vez al año, una vez que Jesús rasgó el velo del templo, ahora él se convirtió en el sumo sacerdote que nos lleva delante de la presencia de Dios, pero no una vez al año, sino de continuo, de manera permanente. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que entender. Él nos lleva en su pecho, en su corazón. Y entonces aquí es donde vamos a identificar que Aarón, ¿qué significa que Aarón llevara, o los sacerdotes llevaban el pectoral no en el pecho, sino en el corazón? Porque eso significa que el corazón habla de amor, ¿cierto? Que Jesús
nos lleva a nosotros de continuo delante de la presencia de Dios por su amor. Es su amor lo que nos hace, que nos lleva. Quiero que se dé cuenta que el sacerdote, cuando caminaba y entraba al lugar santísimo, es el sacerdote el que llevaba al pueblo, no el pueblo el que iba con el sacerdote. Igual pasa con Jesús. No es que tú vas a la presencia de Dios y llevas a Jesús. No, Jesús te mete a la presencia de Dios. Jesús te mete a la presencia de Dios y eso lo hace desde su amor, sobre la base de su corazón. Amén. Lo segundo que encontramos acá es que trae 12 diferentes tipos de piedras preciosas. Eso nos hace saber que nosotros somos, cada uno de nosotros, somos como joyas, somos como piedras preciosas para Dios. Isaías 43, versos 3 y 4 dicen: pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Usted y yo tenemos que entender que somos muy preciosos para Dios. Y por eso es que el sumo sacerdote no trae cualquier piedra, trae piedras preciosas, diferentes, porque todos somos diferentes. Pero me encanta la segunda línea, la que habla de que es un zafiro, un rubí y un diamante. Son piedras preciosas que conocemos muy bien. La amatista, el carbunclo, el ónice, tal vez no son tan conocidas, al menos para mí, no sé para usted, pero el rubí, el diamante, la esmeralda. Bueno, usted tiene que creer y saber que usted es una piedra preciosa, que usted es precioso para Dios. Amén. Otra de las cosas importantes es que dice que en cada piedra traerá la grabadura del nombre. O sea, no va el nombre pintado sobre la piedra, porque si fuera pintado, cualquiera lo podría borrar. Va grabado para que nadie lo pueda borrar, ni tú siquiera. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, tu nombre queda grabado en el libro de la vida, queda grabado en el corazón de Jesús como en una joya preciosa, en un diamante, en un rubí, está tu nombre grabado para que nada ni nadie lo pueda borrar de ahí. Ni el diablo, ni tú mismo. Oh, maravilloso, ¿no cree? Y algo muy importante es que dice la palabra de Dios le da a Dios dos definiciones. Y dice que Dios es amor y Dios es luz. Ambas están en Primera de Juan. Primera de Juan 1:15 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Quiero que piense esto. Las piedras preciosas brillan mejor. Se les nota su belleza, su perfección, cuando la luz cae sobre ellas y entonces pueden reflejar sus perfecciones. Los diamantes, por ejemplo, no sé mucho de diamantes, pero sé que son diferentes cortes. Creo haber escuchado que por ahí hay diamantes muy caros. Depende del número de cortes internos que tenga, es su valor. Y creo que hay diamantes de hasta 240 cortes. Y cada corte lo que hace es reflejar la luz. Por eso son bellos los diamantes. Bueno, quiero que sepas esto. Cuando el sumo sacerdote Jesús te lleva en su pectoral como una piedra preciosa con tu nombre grabado y te lleva delante de la presencia de Dios de continuo, la luz de Dios se refleja en ti. Pero las piedras preciosas no se quedan, no absorben la luz como las absorbería una tela oscura, sino que lo que hacen es reflejar la luz de Dios. ¿Por qué cree que en las joyerías, cuando usted va y pide una joya o ve que alguien está comprando una joya,
lo que hace el dependiente o la dependienta es poner en un paño oscuro, negro, azul marino, muy oscuro, la joya, pero siempre le dice, venga aquí por favor. No te atienden en cualquier lado del mostrador. Escogen uno o dos lados que ellos tienen porque ahí hay una luz muy fuerte que viene de arriba para caer sobre la joya y que la joya reflecte la luz. Amén. Y entonces se pueda admirar la belleza de la joya. ¿Me está siguiendo? Y eso es lo que pasa cuando Jesús te mete a ti como una joya preciosa grabada delante de la luz de Dios. La luz de Dios, tú no la absorbes y te quedas con ella, sino que la reflejas. Y lo que reflejas es la luz de Dios y la perfección de Dios en ti, que eres para Dios por tu fe una joya preciosa, de alta estima, de honra y amor para Él. ¿Puedo oír un buen amén? Así se tiene usted que sentir, porque eso es lo que está representando el pectoral del sumo sacerdote. Qué maravilla que podamos entender todo eso a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de la gracia. No brillas por tus obras. Lo que brilla no son tus obras. Lo que brilla es la luz de Dios que se refleja en ti, convertido en una joya preciosa por el amor de Cristo que te lleva en su corazón y te mete de continuo delante de la luz de Dios. ¡Wow! Esa es una verdadera maravilla para todos nosotros. Puedes poner ahí un buen amén. Puedes comenzar a sentirte como una joya preciosa, de alta estima, con muchos cortes internos que puede reflejar la luz de Dios por todos lados y para todos lados. Amén. Y el tercer punto es que se impartía justicia con ese pectoral usando el Urim y el Tumim. Recordemos el verso 28, el verso 30 dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón. También las piedras, eran como piedras. El Urim y el Tumim están sobre el corazón de Aarón. Ojo acá, el juicio es en el corazón del sumo sacerdote. Cuando entre delante de Jehová y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¡Wow! El Urim y el Tumim eran un par de objetos. No se tiene certeza de qué tipo de objetos eran. La mayoría cree que era una especie como de piedras planas, obviamente no piedras preciosas, pero piedras planas, que servían para consultar a Dios. En una especie tal vez de respuesta sí, respuesta no. Tal vez las aventaban y depende cuál cayera más cerca. Tal vez las revolvían y sacaban una y esa era la que tenía que ser el sí o el no. Esto es una simple especulación. Cuando en el capítulo de Hechos, capítulo 1, a la muerte de Judas, a la traición de Judas, tienen que escoger a un discípulo 12, al discípulo 12 para sustituirlo, echan suertes para ver si es Matías o Bernabé, si no mal recuerdo, y queda Matías, ¿ok? Y dice que echaron suertes, no se sabe qué tipo de suertes, pero algo parecido pudo haber sido, ¿ok? Era también el Urim y el Tumim, eran como una herramienta de revelación divina, ¿ok? Urim, mire qué interesante, Urim significa luces, Tumim significa perfecciones. ¿De qué hablamos en el punto anterior? Sino de las luces y la perfección de Dios reflejadas en la perfección de la joya, del diamante, porque es el que tal vez más conocido yo tengo, en la perfección del diamante que refleja la luz. Estamos hablando de lo mismo. O sea que luces y perfecciones es lo que sirve o le servía para tener una revelación divina. Amén. ¿Y dónde estaban el Urim y el Tumim? Al parecer dentro del pectoral. Dentro del pectoral, ¿ok? Cerca del pecho. Y eso servía para hacer juicio. Y de hecho,
David las pudo haber utilizado. En Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 7, recordará cuando David fue a la guerra y cuando regresó vinieron los amalecitas y se habían llevado a sus niños y a sus mujeres y a los ancianos y habían saqueado todo el campamento y lo querían apedrear a David porque se llevaron a las esposas y a los hijos de todos los guerreros. Dice lo siguiente: y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Ahora ya entiende lo que le acercó. Y David el efod traía el pectoral unido, ¿se acuerda? Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Eso es lo que David recibió de parte de Dios. Entonces, el Urim y el Tumim se usaban para consultar a Dios, pero también para impartir justicia. Y esa justicia era en la base del corazón del sacerdote y de la luz y de las perfecciones. Amén. Hoy podemos entender que Dios imparte su justicia sobre nosotros cuando nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, entra de continuo, no una vez al año, de continuo, delante de la luz de Dios y nos lleva como joyas. Y entonces el Urim y el Tumim, que están dentro del pectoral, sirven como revelación divina para juzgarnos a nosotros. Y el juicio de nosotros sale aprobado porque reflejamos la luz de Dios porque vamos en el corazón del Hijo y no porque está juzgando nuestras obras, no está siguiendo. Por eso usted es justo, por eso usted sale aprobado siempre. Haga lo que haga, sale aprobado. Y quien entiende esto, nunca, jamás dará por hecho que no importa lo que haga y lo que pueda lastimar a alguien, no le importa, al cabo, no. Duele cuando lastimamos a alguien, duele cuando hacemos las cosas mal, duele cuando pecamos, duele cuando nos equivocamos. Pero ese dolor, no dejamos que el diablo lo use en contra nuestra, sino reconocemos que Dios nos ha perdonado esos pecados y que delante de Dios somos perfeccionados, somos iluminados, llenos de su luz y su perfección. Y eso nos hace que podamos dejar atrás todo esto. Amén. Así que si hoy pudiéramos en esta primera parte hacer la pregunta y tener una respuesta bíblica al yo le soy suficiente a Cristo, que dijimos la semana pasada, al yo le soy suficiente a Cristo, que es lo que estamos hablando hoy, diremos que sí, tú le eres suficiente a Cristo, pero no por nuestras obras, sino por la obra de nuestro sumo sacerdote, que por amor a nosotros nos lleva en su pecho, en su corazón, como un diamante grabado nuestro nombre en ese diamante, y nos mete de continuo delante de la luz de Dios y hace que la luz de Dios y su perfección se refleje en nosotros y siempre salgamos aprobados. Así que sí, tú le eres suficiente a Cristo. ¿Puedo oír un buen amén a eso? En esta segunda y última parte vamos a entender que tú eres la razón de ser de Cristo. Tú eres su razón de ser. En Lucas 15 hay 3 parábolas que nos van a enseñar mucho acerca de esa individualización de tu relación con Dios. Me queda claro que Dios quiere a toda la humanidad, todos somos su creación, Él quiere que todos seamos sus hijos, pero Él tiene la capacidad de mirarlos a todos y también de mirarte a ti, de salvar a todos y de salvarte a ti, y de enfocarse en todos y enfocarse en ti. La parábola de las 3, la primera es la parábola de la oveja perdida. Lucas 15, 3 y 4 dice: entonces Él, está hablando Jesús, les refiero a esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
La parábola de la moneda perdida, Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta qué? Hasta encontrarla? Y la parábola del hijo pródigo, verso 20. Y levantándose vino a su padre, ¿se acuerda cuando regresó el hijo pródigo? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Algo que tenemos que entender en estas tres parábolas es que no importa lo que pase, si te pierdes y eres una oveja, o si tiene que ver con recursos materiales y te pierdes los recursos materiales como una moneda, o si eres un hijo pródigo en algún momento, no importa. Él le hace así a todos y va por ti y habla contigo y te trata a ti y te enseña a ti y te abraza a ti y te rescata a ti. Amén. Por eso es importante que entendamos que tú eres su razón de ser. Te pedí desde el principio que pudieras individualizar, personalizar el sacrificio de Jesús para que puedas entender que tú le eres suficiente a Cristo y entonces bajo esa premisa, Cristo te sea suficiente. Amén. Déjeme decirle que cuando terminé de predicar el mensaje de la semana pasada, al día siguiente sentí en mi corazón lo que sería el mensaje de hoy. Y comencé a entender esta parte y el Señor comenzó a ministrarme acerca de que para que Cristo nos sea suficiente, que es algo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que primero recibir que nosotros le somos suficientes. Eso me lo dijo desde principios de la semana, y literalmente le diría que sentí en mi corazón que me dictaba unas líneas que hoy no recuerdo si me levanté en la madrugada a escribirlas o las apunté en algún momento, pero fue todo de corrido prácticamente. Hoy le hice algunas precisiones, pero prácticamente de corrido escribí todo esto. Y esto que escribí podría ser un poema, ¿sabe? Yo no sé escribir poemas. Igual que tampoco sé cantar, y el otro día canté, ¿se acuerda? Hace un par de mensajes. Hoy le puedo decir que yo no soy poeta, ni sé escribir poemas, ni tengo idea, pero esto creo que podría ser un poema, o podría inclusive ponerse música y hacerse canción. Pero voy a dejarlo en poema, ¿sale? Y aquí se los voy poniendo para que usted lo vaya leyendo junto conmigo. A ver si podemos tener una música que acompañe este poema. El poema, si fuera así, yo lo titularía En ti estaba pensando. Y dice así: en ti estaba pensando cuando habló con la samaritana. En ti estaba pensando cuando le dijo a la mujer, vete y no peques más. En ti estaba pensando cuando liberó a María Magdalena. En ti estaba pensando cuando resucitó a Lázaro. En ti estaba pensando cuando sanó al leproso del camino. En ti estaba pensando cuando sanó al ciego de nacimiento. En ti estaba pensando cuando sanó al sordo y mudo. En ti estaba pensando cuando sanó al paralítico que bajaron del techo. En ti estaba pensando cuando liberó al endemoniado gadareno. En ti estaba pensando cuando salió de la última cena. En ti estaba pensando cuando le dijo a sus captores, yo soy. En ti estaba pensando cuando le dijo al ladrón, estarás conmigo en el paraíso. En ti estaba pensando cuando gritó, consumado es. En ti estaba pensando cuando entregó el Espíritu a su Padre. Porque tú eres cada uno de ellos. Tú eres María Magdalena. Tú eres Lázaro. Tú eres cada ciego sanado. Tú eres cada sordo sanado. Tú eres cada paralítico levantado. Tú eres cada endemoniado liberado. Tú eres cada multitud alimentada. Tú eres cada discípulo enseñado. Tú eres la razón de su sacrificio. Tú eres la motivación que lo subió al madero. Tú eres la razón que lo sostuvo en la cruz por 3 horas. Tú eres la razón de su amor. Porque tú eres su pensamiento permanente.
con este poema, lo que quiero dejar claro es que a partir de hoy, el anhelo de mi corazón es que tú no leas la Biblia como un libro de historia. Ni siquiera lo leas solo como la palabra de Dios, sino que al leer la Biblia entiendas, creas y sientas que estás leyendo tu historia personal e íntima con Jesús. Porque tú eres cada uno de los personajes con los que Jesús tuvo que ver. Y desde el Antiguo Testamento puedes encontrar las alegorías acerca de Jesús. Que cada vez que tú leas este libro, sepas que estás leyendo tu relación personal e íntima con Jesús. Y Dios usará, el Espíritu Santo usará estas palabras para darte la sabiduría para vivir tu vida y poder llevar a cabo los propósitos generacionales que el mismo Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Así que, para finalizar, te quiero decir esto. Ten la certeza de que tú le eres suficiente a Cristo. Y vive bajo la premisa de su amor inagotable y de su amor incondicional. Y podrás hacer que Cristo te sea suficiente. Aleluya. Alabe al Señor. Yo le invito a que cierre sus ojos y retumben en usted estas palabras de este poema en el que tú te des cuenta que Jesús estaba pensando solo en ti, en cada paso que dio. Desde que estaba en el templo a los 12 años, platicando con los sabios, ya estaba pensando en ti. Cuando comenzó su ministerio y se fue a bautizar, estaba pensando en ti. Cuando se fue al desierto y sabía que iba a ser tentado por el diablo, él estaba pensando en ti. Porque él sabía que tenía que dejar huella de cómo es tu relación con él y él contigo, y de que sepas que él te lleva en su corazón como un diamante grabado tu nombre ahí y te mete de continuo. Él está sentado de continuo a la diestra del Señor y te tiene a ti en su pecho y en su corazón. Y tú de continuo estás reflejando la luz de Dios, su luz y sus perfecciones, su Urim y su Tumim. Y puedas reconocer que tú eres cada pecador perdonado que tú ves en la cruz, que tú ves en la Biblia, que tú eres cada historia de la victoria de Dios y de Cristo, eres tú. Y por eso cada palabra que tú recibes en esta iglesia, en tu iglesia, si la entiendes así, te vas a poder identificar y vas a poder caminar conforme al corazón de Dios, bajo su gracia, bajo su justicia, como una piedra preciosísima de alto valor, no por lo que tienes, sino por lo que eres justo, porque ha sido ministrado el juicio del sumo sacerdote sobre de ti, y su luz y su perfección, la luz y la perfección de Dios se han convertido en tu luz y tu perfección, y por eso es que sales aprobado en todo tiempo. ¡Wow! Ahí donde está, regocíjese, entienda, humíllese al entender que usted le es suficiente a Cristo. Su amor por ti lo haría de nuevo si fuera necesario, pero no es necesario. Tu palabra dice que su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Pero es importante que tú te apropies de ese sacrificio y de que sepas que eres suficiente para Cristo. Y también me daba el Señor que, así como aprendimos la semana pasada acerca del Dayenu, que es esa
esa canción que los judíos cantan el día en que celebran la Pascua, donde van diciendo que Dios es suficiente si hubiera hecho una cosa y no la otra, si hubiera hecho la otra y no la que sigue. Así quiero que sepas que Jesús canta un dayenu con tu vida. A Jesús le es suficiente que le dijiste que sí y que lo hiciste su Señor, tu Señor y tu Salvador. Y después te bautizaste y hubiera sido suficiente aunque no te bautizaras. Y cuando te bautizaste hubiera sido suficiente aunque no le sirvieras. Y tú le eres suficiente aunque no. Pero eso no te hace a ti alguien o a mí, alguien que pueda separarse de Cristo y decir, no importa lo que haga, voy a alejarme de Él y no va a importar. Claro que no le importaría, porque tu relación con Él la sostiene Él, no tú. Pero cuando tú entiendes eso, sabes que vas a estar más cerca de Él que nunca. Que este mensaje lo que hace es acercarte, es hacerte entender que no eres tú, ni siquiera tú bajo la gracia, quien gobierna la relación con Cristo, sino que sigue siendo Él como tu sumo sacerdote de continuo, que mantiene tu relación con Él y con Dios y que te mete de continuo a la presencia de la luz y la perfección de Dios. Y eso es una maravilla, porque tu nombre está grabado en su corazón y nada ni nadie lo podrá borrar. A Él sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, querida iglesia, yo no sé si alguien que sepa declamar o decir poemas pudiera ser de este poema o de este, pues no sé si cataloga, si califica como poema, pero vamos a decir, vamos por ahora a llamarlo así, pudiera leerlo con una mejor capacidad de decir un poema, pero lo más importante es la unción con la que el Señor envió cada palabra hacia tu corazón para saber que en ti estaba pensando cuando escribió el Espíritu Santo la Biblia. En ti y en mí. Amén. Querida familia, los dejo con esta nueva reflexión. Ahora, Cristo te es suficiente, porque tú le eres suficiente a Cristo. ¿Pueden un buen amén? Dios nos los bendiga y como siempre, gracias a todos los que sirven tanto en Jalapa como en Veracruz y en esta iglesia online para poder llevar a cabo estas transmisiones y usted pueda ser bendecido en cualquier lugar donde esté. Amén. Gracias. Esté muy pendiente porque vamos a estar haciendo los grupos. Ojalá se pueda unir. Ojalá si quiere venir a nuestra iglesia, ¿verdad? Pregunte dónde estamos en Veracruz y en Jalapa. Y vamos a estar haciendo algunas cositas, ya nos mirará por ahí en las redes sociales. ¿Sale? Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima. Bendiciones.